8:34, continuamos en Radio Análisis en este lunes 3 de marzo del año 2025. Muy contentos de reiniciar la temporada, no dejamos de acompañarles en todo caso durante el mes de febrero, pero ahora con nuestro formato tradicional, y una de las cosas que vuelven en este primer lunes de marzo es el panel de conversación, de debate, de análisis de las políticas. Y por supuesto vuelve para estar con nosotros y con ustedes la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Bienvenida, Monse. Muy buenos días. Sí, pues un descanso que siempre se hace corto, como te decía antes de salir al aire en este super lunes, que ha sido llamado como super lunes, pero en realidad viene el super miércoles también, donde sí, la mayoría de los niños, incluyendo mi hija, por cierto, entra a clase y luego está el ingreso de los universitarios, ¿no? En un par de semanas más. Así que vamos a tener varios super lunes, varios super días en las próximas semanas. Igual había que ver cómo funciona la ciudad. Bueno, más temprano ahí Claudio con Constanza les contaban y vamos a ir contándoles también durante el día. Hoy en la inauguración, igual formalmente del año escolar, vuelven algunos, no todos a clases, pero es cierto, y quizás es bueno que sea así, que la carga sobre la ciudad va a ir siendo gradual, ¿no? Hoy día no volvemos a la absoluta normalidad. No sé lo que es la normalidad, pero no me voy a poner profundo ahora. Ya, vamos a saludar a nuestros panelistas, le vamos a dar la bienvenida porque se integra por primera vez a este panel. Antes no lo podía hacer por razones propias de su cargo, al militante del PPD y ex alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats. Carlos, bienvenido, muchas gracias por participar de este espacio de conversación. Muchas gracias por invitarme en esta condición de ciudadano común y corriente. Y a diferencia de la editora, para mí es súper raro volver de vacaciones sin tener ninguna función específica a desarrollar. Entonces, es primera vez en la vida que vuelvo de vacaciones como para no reintegrarme en nada. No hay ningún incendio que apagar. Por lo tanto, yo feliz de estar tempranito en la mañana, hoy día lunes, aquí en un día como este. Gracias, Carlos. Bueno, y saludamos también a la socióloga Claudia Díez. Claudia, muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá en este primer programa de la temporada. Hola, buenos días a los tres. Gracias, yo todavía no vuelvo, así que por eso no estoy sentada ahí. Espero volver por ahí, me toca el super miércoles. Así que gracias por la invitación y bueno, bienvenido también al ex alcalde y qué bueno que lo tenemos como ciudadano aquí para opinar. Súper bien. Gracias, Claudia. Bueno, en este día lunes, donde comienzan muchas etapas, podríamos decir, ¿no? No solamente la incorporación de Carlos aquí al panel como novedad, sino que en términos políticos está la definición pendiente que todo apunta que va a ser en los próximos días, incluso se habla de esta semana, sobre la posible salida de Carolina Toá del gabinete, según recoge la prensa los últimos días, desde un artículo en el medio Exante el jueves pasado, donde ya se afirma que la expresidenta no va a competir. Eso ha sido de alguna manera confirmado por distintas voces del oficialismo, incluso algunas que dicen que esta semana o antes del 11 de marzo, Carolina Toá debiera anunciar una decisión que ya fue tomada, según se afirma, a fines de el mes de febrero. Está esta definición pendiente, Carlos, y quería partir preguntándote cómo lo analizas en términos de los pros y los contras que tiene, ¿no? Versus la figura de Michelle Bachelet. Ayer salieron algunas encuestas, por ejemplo, la encuesta Criteria, que da cuenta que Bachelet sube 5 puntos, llegando a un 18%, es claramente en términos numéricos hoy en día, ¿no? La figura más competitiva del sector y la única que aglutina no solamente a un partido, una coalición, sino que a un sector político que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, cosa que Carolina Toá no hace, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Hay varios datos interesantes también que arroja la encuesta en términos de valoración negativa de la figura de Carolina Toá, que no genera consenso en el socialismo democrático, en el Partido Socialista, incluso hay algunas figuras del PPD también que lo miran con cierta reticencia. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que cuando el elástico se estira mucho, siempre los resultados no son los óptimos que uno espera. Yo creo que esto debió haberse resuelto mucho antes y con mayor
interés por Chile. Creo que cuando la presidenta negaba que iba a ser candidata, se crean expectativas en otros candidatos, pero cuando esa actitud negativa respecto de su candidatura empieza a variar, no por una definición clara de que va a ser candidata, sino que simplemente el no decir nada respecto de lo que finalmente va a ser, genera una incertidumbre innecesaria en momentos donde la gente lo que más necesita de sus autoridades políticas son certezas. Por lo tanto, cuando uno visualiza lo que ha pasado, es lógico que la indefinición de la presidenta ha dañado la imagen de Carolina Toá por cuanto se transforma en una alternativa B a la posición predominante de la presidenta, aunque no sea candidata, y creo que para resolver esto debiera ser que Carolina renuncie y a continuación, inmediatamente, la presidenta proclame a Carolina como candidata anunciando que ya no es. Porque si es inverso, queda como, ok, la presidenta entonces ahora no quiere, por lo tanto ahora yo voy a ser la candidata. Ahora, esa es una formalidad simbólica porque ambas decisiones son una sola en el fondo. A veces las formas ayudan. Sí. Y segundo lugar, hay una cosa que no se ha discutido mucho ni se ha planteado. Si la presidenta Bachelet es candidata, lógicamente y con cierta naturalidad uno acepta que no haya primarias. Sin embargo, si Carolina Toá es la candidata, aunque sea apoyada por la presidenta Bachelet, creo que los otros partidos se van a sentir con el legítimo derecho a levantar la mano y decir exijo primaria, y vamos a tener un proceso de primaria que puede ser debilitante en términos de imagen, mira, hay que buscar quién es, pero es fortalecedor también por cuanto activa toda la militancia de los partidos en pos de una candidatura que va a ser única. Sí. Claudia, bueno, tratando de hacer para estos efectos, Monse, también un repaso de febrero en lo que tiene que ver con este tema. Lo primero, respecto a las oposiciones, y esta es una constatación, no es lo que yo pienso, o sea, es lo que yo pienso, pero sobre la base de constataciones. Las oposiciones le tienen miedo a Michelle Bachelet. De hecho, a mí que me tocó trabajar febrero, de los dos temas que habló la oposición durante febrero fueron uno, del gasto público y el traspaso de recursos de la Corfo al presupuesto de la Nación, y dos, Michelle Bachelet. O sea, sobre Carolina Toá prácticamente no hablar. Y lo segundo, y para esto cito una entrevista que le hacíamos el viernes pasado a Alejandro Olivares, que aparte del problema de crecimiento en las encuestas que tiene Carolina Toá, en su consideración había un segundo punto, que es que Bachelet, como decía Carlos, aglutina automáticamente, ¿no? Y que pudiera ser que una candidatura de Carolina Toá, por sus características como dirigente, no solo no desaliente, sino que aliente, ¿no? Candidaturas presidenciales por el lado izquierdo de la coalición. Para decirlo más directamente, Jadwe, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque la condición para que el progresismo pueda competir es la unidad, que era lo que decía más temprano Juan Luis Castro. Sí, a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carlos, en algún sentido, en términos de lo que se ha producido respecto al silencio, en este caso de la expresidenta Bachelet, ¿no? Y un silencio que hoy día en Chile no es bueno. Yo creo que ante la situación política que vive Chile, no solamente en términos de cómo están las cosas para el gobierno, que no están bien, digamos, ¿no? Que es un gobierno que tiene bastante rechazo, que no logró superar el 30 y tanto %, ¿no? En toda su gestión, independiente de cuando haya que hacer la evaluación de cuáles fueron las cosas buenas, cuáles fueron las cosas malas, pero un gobierno que le ha costado mucho estar. Y hay una figura que se ha destacado en términos políticos, es la de Carolina, ¿no? Que ha sido, a mi juicio, el pedestal
de un gobierno que empieza con una generación, hay un tema generacional en esta discusión también, hay 3 generaciones Ujú. en la discusión política que hay en estos meses, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido el tema de las encuestas, por supuesto, no va a arrojar positivamente a Toá, porque a Toá le ha tocado poner el lado duro del gobierno, ¿no? Hacerse cargo Mm. de un problema de seguridad que no es fácil, que es muy complejo, donde además está el tema del narcotráfico, que sabemos por experiencia en América Latina lo que ha significado para países como Colombia y México, por dar 2 ejemplos importantes, y ver lo que ocurrió también este verano, ¿no? Con Trump y con la presidenta mexicana, ¿no? Que finalmente para bajar los aranceles, ¿se acuerdan? Está el hecho de la negociación de entregar algunos capos que Ujú. tenían que extraditar a Estados Unidos. Entonces, a Carolina Toá no le ha tocado fácil en ese sentido, pero sí ha sido el palito, el fósforo, ¿no? Que ha sostenido la casa, a mi juicio, Mm. políticamente en el último tiempo. Y eso significa además que hay un tema generacional, ¿no? La Carolina pertenece a la generación también de Carlos, ¿no? Una generación y a la mía, aunque no voy a decirlo así, parece que yo soy un poquito más chica, pero un poquito no más chica, un poquito nomás, tampoco tanto, igual tengo ganas, que no han estado en el poder, ¿no? Mm. En el poder en términos de la presidencia. Entonces ahí también hay un debe, ¿no? Hay un debe a una generación que tuvo otro comportamiento en la transición democrática, ¿no? Y que hoy día yo creo que ha tenido un papel que es interesante de mirar, ¿no? Ya más interesante mirar la trayectoria de la Carolina Toá, que por supuesto no es una parecida en política, ya viene participando en la política desde la dictadura. Entonces las encuestas no me preocupan mucho, te lo digo honestamente, porque creo que y sabiendo cómo son las encuestas y cómo es el mundo de las encuestas y siendo socióloga, depende también de en qué momento se hagan. Estaba tratando de recordar qué porcentaje de aprobación tenía Gabriel Boric antes de ser candidato y era bajísimo también. Ujú. Entonces, no es mi preocupación en este momento, sino que más bien, como decía Carlos, el punto en qué momento aparece, en qué momento desaparece del gobierno y empieza su propia candidatura. Y respecto a la expresidenta Bachelet, sin duda que ella va a aglutinar, ¿no? Eso sería absurdo negar esa característica de ella, pero, ojo, tenemos una cantidad importante de jóvenes, hombres y mujeres, que votan en estas votaciones, digamos, de este año, que se suman a este porcentaje de voto obligatorio y que no necesariamente conocen la historia de la presidenta Bachelet. Entonces yo creo que hay varias cuestiones aquí que están en juego. Obviamente yo creo que lo que puede molestar mucho a la ciudadanía es esta indecisión e incertidumbre en un mundo de incertidumbre, ¿no? Y que yo creo que eso puede dañar incluso al oficialismo en este ir y venir, que me parece que no da cuenta del aprendizaje que debería haber tenido el oficialismo en este proceso político que han sido estos últimos ya 3 años y medio. Carlos, bueno, en ese sentido, si hay una ventaja que tendría el oficialismo, no en términos numéricos, ¿no? Pero sí en términos políticos respecto de la oposición, es la eventual unidad, ¿no? Se ve al oficialismo mucho más aglutinado, ya podemos hablar más ratito de lo que pasa en la oposición, pero bueno, la figura de Toá no necesariamente aglutina, ¿no? Entonces está ahí esa duda, ¿qué va a pasar? Hay voces que plantean que un apoyo a Toá no es evidente, que Toá no es Bachelet, cuestiones que son obvias, ¿no? Y por otro lado, el tema de las primarias que se mencionaba y de la lista parlamentaria, ¿no? Se ha dicho que con la expresidenta Bachelet una lista parlamentaria única sería mucho más sencillo, pero no sé si ocurre lo mismo con Toá. ¿Cómo ves en términos de la unidad en el sector bajo la figura de Carolina Toá? A ver, yo creo que Claudia sabe más de encuestas que yo. Ella es socióloga y por lo tanto creo que lo que señala es lo correcto. Hoy día pueden decir que Carolina no es competitiva con una imagen de la presidenta proyectando sombra
sobre todo aquel que quiera despegar. Pero por otro lado, una vez concretadas las primarias, la unidad se va a dar necesariamente porque quien gane va a ser el candidato del sector. Ujú. Y en ese momento la competitividad de Carolina se va a multiplicar a niveles muy probablemente similares a los que pueda exhibir la presidenta en términos de dejar en la incertidumbre el resultado final de la elección. Por lo tanto, yo no creo que sea un tema tan preocupante el tema de la unidad, porque las primarias la van a forzar y la van a generar naturalmente, porque todos los que se van a presentar van a aceptar que una vez que gane alguno de ellos, y lo más probable es que pueda ser Carolina en términos de el peso que tiene. Y por otro lado, también creo que el porcentaje de votación que tiene el presidente, que es el 30%, 35%, eso tiene un componente extra que no se ve solo en las encuestas iniciales actuales, sino que cuando ya empiezan a posicionarse los candidatos adversarios al sector que yo represento o que Carolina o la presidenta representa, varía sustancialmente. También creo que en ese momento van a aparecer las luces que ha tenido Carolina, porque cuando uno es ministro del Interior, yo viví en Canadá, y ningún canadiense consideraba probable que un ministro de Hacienda pudiese llegar a primer ministro. Y Paul Martin, ahora me acordaba, cuando yo estaba allá, después de Jean Chrétien, asume como, siendo que Hacienda es de los más despreciables de los ministerios, igual Interior en los países latinos. Interior tiene todo la parte fea del actuar gubernamental, se compra los problemas innecesariamente, pero luego cuando se hacen los balances empiezan a aparecer claridades que la gente en el debate cotidiano de golpear al gobierno anterior, el ministro del Interior es el que recibe. Una vez transformado en candidato ya es otra cosa, y por lo tanto creo que tampoco hay que mucho preocuparse por lo que suceda hoy con Carolina, por cuanto el presidente Boric, nadie apostaba que iba a ganar la primaria, y lo hizo, y luego recuerden que en la primera vuelta ganó Kast, y en la segunda finalmente ganó el presidente. Entonces las cosas están muy móviles en nuestro país, muy dinámicos, y lo que uno pueda suponer o concluir hoy día, mañana es negado por la realidad. Claudia, queríamos llevarte también al tema de la oposición o de las definiciones en la oposición. Hubo el fin de semana una entrevista bien notable a Evelyn Matei, porque hace algunas definiciones que a mí me parecen relevantes, me parecen tremendas. Por ejemplo, hay dos que creo que lo resumen todo para efecto de lo que estamos conversando, no hablo solo de esto, pero una, no tenemos casi ninguna diferencia desde demócratas a libertarios. Eso es lo que dice textualmente Evelyn Matei. En algunos temas, ella se refiere a delincuencia, migración, economía. Que en paralelo son los temas que aparentemente más le importan a la población, ¿no? Lo otro que plantea es que no va a ser ella quien divida a la oposición, ¿no? Y por lo tanto ella ya hace una definición que al mismo tiempo que política es de carácter táctica y estratégica respecto a que ella trata de hacer esto de aglutinar que hablábamos de Bachelet al otro lado, ¿no? Y ahí hay una definición que es súper importante y que hay que ver cómo la va a gestionar ella políticamente, porque en paralelo la respuesta de los republicanos y los libertarios del fin de semana era que Chile Vamos había traicionado los principios del sector y que se había dejado llevar por la agenda del gobierno y así sucesivamente. Entonces, hay unas definiciones que son bien interesantes y que de alguna manera marcan el camino, ¿no? La manera en que se va a posicionar ante el país Evelyn Matei. Ahí quería preguntarte cómo lo ves. Bueno, yo creo que a diferencia del oficialismo, es que todavía no hay claridad si van a haber primarias en la oposición.
la única manera que Evelyn Matei podría entrar en esta carrera con el apoyo de todo su sector es teniendo primaria. Y entonces ella hace la invitación a las primarias, y entonces los republicanos se niegan, y los otros dicen que no sé, lo estamos pensando, y Kass lo deja, dice que no. Entonces yo creo que ellos están en un problema complejo, porque si no van unidos, no ganan. Si este es un problema de suma, es lo mismo que le pasa al oficialismo. Si no van unidos, pero como lo relataba Carlos, es súper claro, las primarias lo que hacen es, ok, van todas las posiciones dentro de un mismo amplio sector, sea de izquierda, centroizquierda o sea de la derecha, y después se ponen todos detrás del candidato o la candidata. Eso es lo que logra hacer las primarias, y en ese sentido un mecanismo que ordena, lo cual no significa que no vaya a dejar de tener las tensiones internas que hay en todos los sectores políticos, ¿ya? Eso lo hemos visto en el gobierno actual, eh, por ejemplo con el PC, con un discurso oficial, pero por otro lado con prácticas que no tienen que ver lo que dicen el oficialismo, o también en otros partidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema está en qué es lo novedoso, cuál es lo nuevo por parte del oficialismo respecto a los problemas que aparecen importantes y que siguen siendo importantes para la ciudadanía. Y ahí yo creo que tenemos un déficit, ¿no? O sea, no hay un discurso hoy día que se imponga frente a la derecha, a mi juicio, ¿no? Respecto al tema de seguridad. Y el tema de seguridad, que si bien cuando uno mira las cifras, ¿no? En eso hay que ser bien, bien honesto y honesta, cuando uno mira las cifras de delito, y uno va al Ministerio, ¿no?, del Interior, y busca las encuestas, y busca los datos y todo, la verdad es que se ha bajado en todo. No es que haya aumentado 200, 300%. Es lo mismo, mira, estos son fenómenos que tienen que ver con qué es lo que más se habla, y ustedes como comunicadores lo saben, y sabemos que la prensa tiene un bastión relevante en esto. Y quiero poner este ejemplo, cuando eh, el año 95 aparece la ley de violencia familiar, ¿no? Imagínense, votando una serie de mitos y contra los órdenes sociales, etcétera. Y entonces la respuesta es que, wow, aumentó la violencia intrafamiliar. Obvio, si se produce la denuncia. Algo que antes estaba totalmente silenciado, se produce la denuncia y obviamente va a aumentar el fenómeno, y vamos a tener la sensación de que hay más violencia intrafamiliar. La verdad es que no lo sabemos. Entonces hay que poner ojo con eso. Pero además, yo creo que no es casual tener la posibilidad de mirar lo que está pasando en el entorno, en América Latina, y también lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, y cuál es la posición de Trump en esto. Eso también va a tener que ver mucho con a quién apoya, ¿no? A quién apoya Estados Unidos de las candidaturas, y cómo se va a relacionar el gobierno con los distintos candidatos, no candidatos, perdón, los distintos gobiernos. Entonces me parece que la derecha, con un Milei, que a propósito, porque esa también fue otra noticia en el verano, Patricio, lo de Milei y sus acciones, el Bitcoin y todas sus monedas raras, etcétera, también viene a la baja, ¿no? Y el apoyo de Matei frente a la economía, en lo que estaba haciendo Milei, así como la doctora Daza, no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la realidad. Entonces, yo me iría con cuidado, porque ante un oficialismo unido, no sé si la derecha tiene toda la fortaleza para salir adelante. Matei es una candidatura vieja, vieja no en el sentido de la edad, sino que vieja en el sentido político. Es como se está repitiendo el plato. Y en ese sentido, vamos a ver cómo se comporta los jóvenes de derecha, a quién prefieren, ¿no? Y eso yo creo que todavía no está dicho. Fíjate que yo creo que la candidatura, mira lo que voy a decir frente a todo lo que es en la encuesta. Yo creo que la candidatura de Matei no está cerrada aún. Creo que todavía falta ahí un torniquete que dar vuelta. No lo tengo tan claro, ¿no? Y de que gana la derecha, es claro, porque estamos acostumbrados al cambio de derecha, izquierda en los últimos años. Pero eso depende de la campaña, depende dónde se hagan los énfasis, depende cuánto el oficialismo también sea capaz de
decir efectivamente aquí no nos dio el ancho para hacer los cambios que podíamos. Y por supuesto va a depender de cuáles son las conversaciones con las posiciones del PC, ¿no? Porque con el PC lo van a necesitar para ganar de todas maneras las elecciones, si así lo pueden hacer, digamos. Sí, si hay algo, Carlos, que dice la encuesta es que la mayoría no tiene un candidato todavía definido, ¿no? Por lo tanto, No. está totalmente Abierto. abierto, como dice Claudia. Ahora, la estrategia de Matei, que queda expresada en esta entrevista que tú mencionas, Pato, es criticar al gobierno y apuntar al gobierno y al oficialismo, pero principalmente al gobierno como el principal foco de críticas. Ella menciona en esta entrevista que estamos en una crisis profunda en materia de seguridad, de economía. No hace mención que muchos de esos temas vienen de arrastre, ¿no? No son responsabilidad de una administración que lleva 3 años. Sí. Se podría también responsabilizar al gobierno anterior y administraciones donde ella fue parte también como ministra, en fin, quizás ahí hay un poco de deshonestidad intelectual en intentar achacar a un gobierno todos los males de la sociedad. ¿Cuán sostenible es esta estrategia cuando constantemente desde los libertarios y los republicanos le están pegando a Chile Vamos? O sea, ellos entienden que el negocio es capturar votos desde Chile Vamos, no desde la izquierda. Entonces ahí está en una encrucijada compleja, Matei, está en una posición bien difícil, más que incluso las candidaturas del oficialismo. Si no se corre el centro, no gana. Pero si se corre el centro, empieza a cederle espacio a los libertarios y a los republicanos. Bueno, yo creo que ahí hay unas dobles faltas innecesarias que ha hecho la derecha en su transitar cuando no había Michelle Bachelet y Carolina no marcaba y el presidente tenía 30. Ahí yo creo que debieron haber hecho un acto más fuerte para mostrar una alternativa de gobierno real que incrementara la votación. Por lo tanto, yo creo que ahí hubo un error en confiar demasiado en que iban a ser alternativa al gobierno, porque después de Boric viene la derecha y después de la derecha viene izquierda, y ese ir y venir hizo que la derecha se confiara y se durmieron durante meses con la imagen de que Evelyn Matei iba a ser la candidata del sector. Creo que también, como dice Claudia, hay algo que no está bien cerrado, probablemente quizás tampoco, quizás no sea. Entonces, hay algo que sucedió, que se dejaron estar, y cuando se dieron cuenta que las encuestas se acercaban y que la presidenta crecía, se desesperaron un poco, y los republicanos y los libertarios consideraron que era el momento de entrar a golpear a Chile Vamos porque estaban en una situación de... Segundo, yo creo que altera bastante a un candidato que ya se imagina con la banda presidencial un poco, el que se te acerque inmediatamente otro candidato que es competitivo y que en la encuesta empieza a ponerte en peligro, porque eso te desestabiliza un poco emocionalmente y psicológicamente también. Si tú ya estás convencido que vas a ser presidente y de repente empiezas a sentir que eso no se concreta, también es peligroso al momento de desarrollar la campaña, porque ya empiezas a dudar de lo que dices y no dices. Y las encuestas que uno ha leído de ella reflejan esa sensación de que caballo alcanzado, caballo ganado, y por lo tanto hay que chicotear al caballo a como dé lugar, y empiezan a hacer estas declaraciones que no se ajustan estrictamente en muchos casos a la realidad, que magnifican temas que no son tales, que cuando uno hace el fast check de si es verdad o no los datos que se dan o las opiniones que se vierten, tampoco es sostenible, y eso en las campañas también te empiezan a golpear en contra.
Por lo tanto, yo creo que si hay una ventaja que tiene el oficialismo hoy, es que si fuese la presidenta Bachelet aglutina y que hay un acuerdo de que van a ser las primarias las que van a definir al candidato. Uh-huh. Si hay algo que daña mucho a la oposición, es ese liderazgo centrípeto que tiene Evelyn Matei, que no convoca, sino que ella hace actos, declaraciones, actitudes que alejan más que de aunar, sin entender que en la unidad está la victoria y que en la división está la derrota. Vamos a ir un breve alto y vamos a seguir con otros temas. Simplemente mencionar, el otro día Tomás Duval decía acá en la radio algo bien interesante. Decía, bueno, partía diciendo una obviedad, pero luego viene lo interesante. Evelyn Matei no es Sebastián Piñera, ¿no? Y por lo tanto también el sector tiene que aprender a ser liderado por ella, porque estuvieron prácticamente 20 años liderados por Piñera, que tenía una manera en la cual siempre terminaba ordenando, ¿no? Con su estilo tan particular, pero finalmente todos se ponían detrás de Piñera. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a un breve alto y continuamos con la conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida. Un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes desde las 17 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
9:10. Se continúa Radio Análisis en el primer programa de la nueva temporada, lunes 3 de marzo del año 2025, con Montserrat Rolano acá en la conducción, con Carlos Cuadrado Prats, que se suma desde hoy a este panel, y con Claudia Dides. Bueno, queríamos hacer una breve repasada, Claudia, Carlos, por el escenario legislativo, que está de alguna manera vinculado con esto otro. O sea, ya se sabe, por ejemplo, que en los años legislativos de elección presidencial ocurre esto de los gobiernos sacando la pizarra, ¿no? Vamos a ver cuánto puede el gobierno de Boric hacer esto en un contexto de minoría parlamentaria. Pero inmediatamente aparecen dos proyectos que se están discutiendo a partir de ahora, porque esto no es retórico, ¿eh? El superlunes al Congreso Nacional sí llega, ¿no? Hoy día mismo es cuando empiezan a sesionar. Hay dos proyectos que son muy importantes para efectos de las prioridades de la población, pero que también han generado controversia dentro del oficialismo, ¿no? Reglas del uso de la fuerza e infraestructura crítica. Esto es lo que aparece inmediatamente en el horizonte, y también está pendiente, y aprovechamos de adelantar que mañana vamos a entrevistar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre qué va a pasar con el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. Bueno, está ahí ese tema. Están las fuerzas descolgadas del oficialismo, que no se sabe cuán cerca, cuán lejos están, como la democracia cristiana, entre otras variables. Quería preguntarles cómo ven ese inicio del año legislativo. Claudia. Ahí sí. Bueno, en general, en los últimos años, o se acelera, se pone el pie en el acelerador. Yo no soy automovilista, pero por eso se me enredan esos dichos. Pero, y eso me refiero al proyecto del uso de la fuerza y la infraestructura crítica, que me parece que, mira, si mal no recuerdo, este es el gobierno que más proyectos de ley ha sacado en torno a temas de violencia, de leyes, de represión, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que está pendiente y que me parece que se va a mirar en torno también lo que el gobierno ha hecho respecto a los derechos humanos. ¿Y por qué lo pongo al mismo nivel? Porque yo echo de menos de parte del oficialismo las ideas fuerza respecto a la defensa de los derechos humanos, en que va el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, que seguramente han avanzado, pero no han sabido comunicar los avances, y también qué ha pasado con todos los juicios respecto al estallido social. El estallido social no es una cuestión que debemos olvidar, aconteció hace muy pocos años en términos históricos, y eso es una cuestión de materia pendiente, tanto en términos de las personas que exigían, ¿no?, una reparación, así como de las demandas que se incluían en el listado del estallido social. Entonces creo que ahí va a haber una pelea, una confrontación fuerte, seguramente de algunos diputados y diputadas que tienen posiciones más diferentes, digamos, a las que tiene el gobierno central ejecutivo. Y respecto al aborto, bueno, yo quiero decir que es más bien el aborto legal al que se refería Patricio, porque el aborto en 3 causales ya tiene una ley. Sí. Eso mismo. No, pero eso mismo, sí. Eso mismo, sí. No, y te digo por conocimiento de causa, tú sabes. Entonces, sí, a mí me parece que, fíjate lo que voy a decir, que es bien complejo. Alguien me puede agarrar del cogote. Pero yo creo que la lucha cultural, política, ideológica que dimos con el aborto 3 causales, primero lo digo por conocimiento de causa, porque me tocó dirigirla desde la sociedad civil, fue un trabajo de muchos años, de mucho trabajo minucioso respecto a lo que son los derechos de las mujeres, pero también un trabajo muy minucioso respecto a lo que decía la ciencia, la bioética, la ciencia social. Hay mucha argumentación en torno a ese debate que dimos por más de 5 años, 7 años, porque el primer proyecto de ley se empezó ya en la década de los 90. A diferencia del aborto libre, el gobierno no ha puesto fuerza en el debate en términos político-ideológicos. Entonces, a mí me parece que ahí más bien va a ser que incluso lo decía ayer en la tercera o el sábado, no me acuerdo qué día,
la coordinadora 8M, la persona que dirige, no recuerdo el nombre, mil perdones, pero como es una nueva mujer, no me acuerdo el nombre, una mujer joven, que decía que había debes muy fuertes del gobierno feminista. Y uno de ellos es que no fueron convocadas cuando se empezó a trabajar el proyecto de ley de aborto libre. Cuestión que ya había sucedido en el gobierno Bachelet y que hubo un aprendizaje ahí, ¿no? Entonces, me parece que sin duda yo creo que lo van a presentar, pero no va a poder ser debatido en estas circunstancias, en la composición del gobierno, del Parlamento que hay hoy día, y yo echo mucho de menos que lo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral es los programas de educación sexual, que a mi juicio son mucho más relevantes en términos de número, cantidad, aquí me pongo muy socióloga respecto a la población que es afectada. Ahí el gobierno está totalmente en deuda, no se va a presentar ningún proyecto de ley que yo conozca hasta ahora. Hay déficit de la educación sexual en Chile y que, por supuesto, tiene una serie de problemas relacionados con personas que van adquiriendo el VIH-Sida de adolescentes y también otro tipo de infección de transmisión sexual. Entonces, me parece que el debate del aborto va a estar como ha estado en todas las candidaturas desde hace más de 6 gobiernos, por lo menos 6, 8 gobiernos, periodos gubernamentales. Pero el debate en el Parlamento se podrá hacer un par de veces, en la Comisión de Salud, donde entre, pero no va a tener ninguna posibilidad de salir de ahí por la composición del proyecto. Entonces, y para eso se necesita un trabajo político-cultural, que yo veo que no lo han hecho por parte del gobierno. Esta es una larga discusión y me atrevo a decirlo así, más allá que la ministra puede decir mañana que lo van a presentar y que no lo dudo, digamos. Y dejaron de lado otras cuestiones que son fundamentales, la agenda feminista, y que nosotros les presentamos en el Senado. Cuando a mí me tocó asesorar a la senadora Adriana Muñoz en la agenda de género en el marco del COVID, nosotros presentamos una agenda de género por lo menos en 6 áreas: trabajo, educación, salud, etcétera, vivienda, y esa agenda no fue tomada. De hecho, nunca nos convocaron por parte del gobierno para por lo menos ver esa agenda con lo que es la expresidenta del Senado, Adriana Muñoz. Entonces, hay déficit ahí en la agenda feminista. Lo digo porque además viene el 8 de marzo y quiero decirlo con esta: no todas las demandas de las mujeres en Chile están en el campo del aborto. Hay demandas en el campo del trabajo, de la vivienda, en el campo de la salud, de la educación, de los proyectos de vida, de violencia, del sistema de cuidado. Y el sistema de cuidado, a mi juicio, hoy día debería ser uno de los hitos, digamos, del gobierno, que tampoco veo mucho avance en esa materia. Carlos, bueno, tú sabes muy bien que gobernar es, entre otras cosas, priorizar, ¿no? Y queda muy poquito tiempo de esta administración, en un año, además de elecciones, donde está todo esto que se denomina como el síndrome del pato cojo. La atención va a estar puesta mucho en las candidaturas y no tanto en lo que ocurre en el gobierno. Por lo tanto, el margen para que el gobierno pueda sacar adelante algunos proyectos que están pendientes. Se mencionaba el tema del aborto, de los cuidados, hay cuestiones pendientes en materia de salud, por ejemplo, en economía, ¿no? El proyecto de impuesto a la renta que se ha ido chuteando bastante, y viene un artículo en La Tercera donde señalan representantes de la oposición que ellos no están dispuestos a avanzar en esa agenda si es que no se corrige el tema de la meta fiscal. Posiblemente sea un año bastante marcado por la economía. Entre paréntesis doy el dato del IMASEC que se conoció hace unos minutitos, un 2,5%. El IMASEC del último mes, que se ubica súper bajo las expectativas, ¿no? Se espera que fueran más de un 3,5%. Va a ser un año marcado por la economía. Y claro, y hay un montón de cuestiones que son importantes y por las cuales probablemente el gobierno fue elegido, ¿no? Pero que van a quedar pendientes. La reforma a las policías podría dar un largo, etcétera. ¿Cómo ves esa situación del gobierno que tiene muy poquito margen para sacar adelante algún proyecto? Bueno, yo lo veo más bien negativo.
Uno sueña con cosas, pero también uno tiene que convivir con la realidad. Y cuando un gobierno ya le queda un año o le queda para las elecciones, le quedan 6 meses, es poco la capacidad de lograr acuerdos, pero lo que me sorprende a mí es la falta de entusiasmo o de voluntad para ir generando las condiciones, como bien dice Claudia, respecto del tema del aborto, cuidado, todas estas cuestiones, de ir generando el ambiente para una discusión y ganar. Yo creo que se falla desde hace tiempo en asumir el rol pedagógico que tiene la política. Las autoridades saben más que los ciudadanos comunes y corrientes por el cargo que desempeñan en la sociedad, y un acto de lealtad hacia los ciudadanos por parte de las autoridades que fueron electas es transmitir el máximo de información a los ciudadanos para que cuando ellos tomen decisiones les sea más fácil ser aceptadas esas decisiones por los ciudadanos. Y por otro lado, creo que también ha habido, curiosamente, en un gobierno de izquierda, tampoco las urgencias primordiales para soñar o para concretar una sociedad que uno supone debiera ser ideológicamente lo más cercano a lo que uno piensa. Cuando tú hablabas, Patricio, de las reglas del uso de la fuerza o de infraestructura crítica, claro, uno puede discutir de eso, pero cuando uno conversa con carabineros o con el ejército de qué se ha hecho, cómo se ha dialogado, ellos mismos dicen que poquito a poquito. Entonces, son cosas como fuegos artificiales que da la impresión que pueden resolver mucho, pero si tú no tienes el terreno arado para que la semilla germine, se hace muy difícil en 4 años sacarlo adelante y menos probable en un año electoral. Por lo tanto, yo creo que los acuerdos se tienen que hacer antes. Esta cuestión de la regla del uso de la fuerza, ¿hace cuánto estamos conversando? Yo fui alcalde 12 años y no es la primera vez que sale. Infraestructura crítica, tampoco son proyectos de ley tan complejos como para que sean ingenieros nucleares o ingenieros de la NASA los que vengan a darnos cátedra o a inventar la rueda. Por lo tanto, yo no veo sí complementar que Carabineros siempre, independientemente de que esto se concrete, siempre fue muy apoyador o destacador de lo que había hecho este gobierno en materia de seguridad. Y ahí concuerdo con Claudia que los proyectos de leyes que se han sacado en este ámbito han sido potentes. Yo no sé, y Carabineros se ha abierto a situaciones. El ODS 14 lo creamos nosotros, yo siendo presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, las patrullas mixtas, las sacó Codina, pero somos los alcaldes los que empujamos cosas que son muy concretas y muy útiles para los ciudadanos, muy útiles para Carabineros, porque nos vincula directamente, pero es curioso que cosas que afectan directamente la vida y la integridad física de los ciudadanos se demoren tanto los parlamentarios en sacarla adelante y que no tengan conciencia de que cuando el trabajo no está hecho no se toman vacaciones. Cuando el trabajo no está hecho se sigue trabajando y cuando se termina la pega uno tiene derecho al descanso. Y no da la impresión de eso en el Congreso. Sí, a propósito de lo que decías, Carlos, voy a decir algo medio en broma, medio en serio, o como alguien me dijo el otro día, es broma, pero si quieres no es broma. El vacío legislativo, político, que deja la aprobación de la reforma previsional. Llevamos tantos años hablando de eso prácticamente todos los días, como el corazón del debate legislativo, que
que es evidente que sea un espacio, porque buena parte de las energías legislativas estaban volcadas a la incapacidad de ponerse de acuerdo sobre este tema hasta que finalmente el proyecto fue despachado en enero. Una última pasada al final, Claudia, Carlos, no tenemos tiempo para más, pero pedirles su apreciación respecto a lo que está ocurriendo en general con la guerra en Ucrania, pero en particular a lo que ha ocurrido durante las últimas 72 horas que han sido asombrosas. No sé si ustedes comparten mi estado de perplejidad de haber visto esta discusión en público entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca. Entrevistábamos ayer a Paulina Astroza, yo creo que ella resume muy bien una parte de esto cuando dice, jamás pensé que íbamos a ver Estados Unidos del lado de los rusos, ¿no? Bueno, una situación bien inédita para lo que ha sido en las últimas décadas, preguntarles cómo lo ven, ¿no? Una apreciación a cada uno. Claudia. Bueno, yo creo que lo que se expresa, lo primero es el poder, y venga de donde venga, el poder siempre va a estar por sobre lo que uno pensaba que no iba a ocurrir. Yo creo que muestra una forma de colonialismo que nosotros sabemos bastante de eso en América Latina respecto a la relación con Estados Unidos. Entonces, yo en mi Twitter puse patético, ¿no? Porque en realidad es bien patético cómo él se relaciona con Zelensky y cómo se relaciona con Netanyahu, que son los dos conflictos más importantes hoy día en el mundo, más importantes por lo que significa en términos de las relaciones de poder y relaciones económicas en el mundo. Entonces, más bien es una nueva forma de demostración de lo que llamaban el imperialismo, ¿no? Los imperialismos, los colonialismos, ¿no? Yo creo que expresa el que es el dueño, el patrón, el dueño fundo. Eso por un lado. Y yo no puedo dejar de decirlo, Patricio y Monse, que yo espero que esta semana, que es el 8 de marzo, tengamos noticia de la desaparición de Julia Echuñil, que lleva más de 103 meses desaparecida, dirigente mapuche, ambientalista. Este gobierno firmó el acuerdo Escazú y yo de verdad creo que nos debemos una explicación por parte inclusive del Ministerio de la Mujer, puesto que la que está desaparecida es una mujer. Espero que tengamos noticias por parte del gobierno. Entiendo que hay una comisión investigadora, pero necesitamos saber qué ha pasado con Julia Echuñil, ¿no? Que es una tónica también en América Latina, la desaparición de dirigentes ambientalistas, producto de lo que significa nuestra riqueza en torno a lo que son las grandes transnacionales o los dueños, ¿no? Pero aquí lo que está en suma, y también en este caso, es el tema del poder. Eso es inevitable y es una expresión más de aquello. Sí, bueno, con Trump ponemos a prueba nuestra capacidad de asombro todos los días. Permanente. Lleva algunas semanas para y la mal. verdad es que para mal. Y la verdad es que todos los días da noticias todos los días, si uno hace un recuento, es una cuestión bien impresionante, Carlos. Hay varios presidentes que hacen noticia cotidianamente de manera inesperada, como... Creo que hubo un momento en que el mundo estaba como tranquilo, con presidentes que marcaban el paso o que iban haciendo lo que siempre se había estilado hacer sin mucho sobresalto. Trump, yo creo que cuando fue reelecto, después de todas las locuras y delitos que cometió en Estados Unidos como expresidente, recuerden que incluso en el 2019 o 18, 19 creo que fue investigado por primera vez porque había ayudado a Ucrania a cambio de que investigaran a Biden y al hijo de Biden. Y ese fue el primer impeachment que le hicieron a Trump en Estados Unidos en su condición de expresidente. Por lo tanto, yo creo que primero estamos viendo algo que debe haber sucedido en secreto, pero que sucedía durante la Guerra Fría, que esas eran las decisiones y de esa forma los poderes mundiales decidían los destinos de los países. No me imagino de otra forma hablando Nixon respecto de Chile de Allende en esa época, ni me imagino la Unión Soviética hablando de los países que estaban dentro de su órbita. Segundo, creo que lo que está haciendo Trump
es una costumbre habitual que la vimos en Libia, la vimos en no sé, Irak, la vimos en las dictaduras latinoamericanas, donde para Estados Unidos los Good Friends se transformaban en Bad Boys inmediatamente, pero no había mucho visible de ese cambio. Pero ya, Somoza me está ayudando, deja de ayudarme, cambia tú, te votamos. Pinochet, ya no eres útil, pa' afuera. Lo mismo con Zelensky, en planos distintos. Yo creo que ahí la posición de Estados Unidos respecto de Ucrania es desmarcarse y dejar offside a la Unión Europea, que la está golpeando fuerte. Segundo, debe haber algo de negocios territoriales. Las famosas tierras raras. Sí. Y creo que lamentablemente va a ser un comportamiento habitual que vamos a ver durante todo el periodo de Trump respecto de otras naciones y otros pueblos. Bueno, estamos llegando al final del panel. A la vuelta vamos a tener una muy interesante entrevista porque mañana vamos a tener un concierto fantástico acá en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, pero por de pronto despedimos a Claudia Díez. Claudia, como siempre, un agrado, que tengas una súper buena semana. Igualmente, Monse, Carlos y Patricio, que estén muy bien. Y a Carlos también. Bienvenido, Carlos, y nos seguimos encontrando. Encantado, muchas gracias por la invitación. Y con Monse nos vamos a un breve alto y a la vuelta esta entrevista que les había señalado. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este viernes 7 de marzo a las 19:30 horas a la vuelta a los escenarios de la banda nacional Buena Memoria, marcando una nueva etapa en su carrera. Presentando en vivo su último disco titulado Al Mundo Hoy, esta agrupación nacional nos regalará después de 3 años